Imagina esto, estás en el norte de Chile, entre el polvo y el sol, en la Tarapacá de fines del siglo XIX. No hay sombra, no hay árboles, no hay silencio, hay pasos de niños, hay un cuaderno viejo, hay una maestra con la tiza en la mano. En el lugar más árido del mundo, alguien sigue creyendo que enseñar vale la pena. Hoy te invito a viajar en el tiempo, a recorrer los años entre 1880 y 1920, en plena época del salitre. Vamos a descubrir la historia de quienes enseñaron en condiciones adversas, entre el olvido del Estado y el esfuerzo cotidiano de hacer escuela donde parecía imposible. El texto que guía este relato se titula El sistema de instrucción primaria durante el ciclo de expansión salitrero. Tarapacá, norte de Chile, 1880-1920. Su autor es Benjamín Silva Torrealba y fue publicado como capítulo del libro colectivo * La Sociedad del Salitre. Protagonistas: migraciones, cultura urbana y espacios públicos, 1870-1940, compilado por Sergio González Miranda y editado por R&L Editores en 2013, en Santiago de Chile. Biografía del autor. Benjamín Silva Torrealba es historiador, magíster y doctor en Historia por la Universidad de Chile. Se ha dedicado durante años al estudio de la educación en el norte del país, con especial énfasis en la acción política del magisterio, la infancia como categoría social y las tensiones entre Estado y territorio en contextos periféricos. Actualmente es docente, investigador del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad Arturo Prat y coordinador del Centro de Educación y Cultura Americana. Silva analiza el desarrollo de la educación primaria fiscal en Tarapacá durante el auge del ciclo salitrero. Y lo que encuentra es un sistema expandido, sí, pero completamente precarizado. El artículo se organiza en tres grandes etapas. Primero, la instauración entre 1880 y 1888. Las escuelas surgen casi como gesto simbólico tras la Guerra del Pacífico. Hay maestras solas, sin materiales, sin locales adecuados, a veces sin sueldo. Después, la consolidación entre 1889 y 1901. Aumenta la cobertura y con ella los reclamos. El visitador Ramón Luis López Pinto denuncia el hacinamiento, la falta de ayudantes, las aulas sin ventilación. Por último, el período entre 1902 y 1920, se multiplican las escuelas fiscales bajo el gobierno de Germán Riesco, pero también se profundizan las carencias. El Estado central no responde. Muchas escuelas no funcionan todo el año. Algunas son incluso ocupadas por el ejército. Frente a todo eso, los y las docentes no solo sobreviven, escriben, denuncian, proponen cambios. ¿Sobre qué periodo y lugar se sitúa el trabajo? El artículo se instala entre 1880 y 1920 en la provincia de Tarapacá, un espacio fronterizo geopolíticamente complejo. Tras la Guerra del Pacífico, el Estado chileno inicia un proceso de ocupación militar y simbólica del territorio, marcado por políticas de chilenización, modernización y disciplinamiento social. Durante estas décadas, Tarapacá es una zona económicamente estratégica debido al auge salitrero, pero socialmente marginada en términos de inversión pública. Esta tensión entre abundancia fiscal y precariedad territorial es clave para entender el escenario educativo que retrata el texto. ¿Cuál es el sujeto histórico que analiza el texto? El artículo desplaza la mirada tradicional centrada en el Estado y las élites para dar protagonismo a las y los docentes de la instrucción primaria fiscal. Se trata de preceptoras rurales, ayudantes, maestras empobrecidas y visitadores escolares que enfrentan diariamente un sistema desarticulado. Son presentados como actores históricos dotados de agencia, interpretan su contexto, reclaman derechos, formulan diagnósticos y, sobre todo, construyen prácticas pedagógicas comprometidas en medio de condiciones adversas. Este giro hacia los sujetos intermedios permite rescatar la dimensión ética, política y cotidiana del trabajo docente. ¿Cuál es el problema histórico que aborda? El texto visibiliza una fractura estructural, la distancia entre el discurso estatal de civilización, nacionalismo e integración educativa, y la realidad concreta de abandono que caracteriza a las escuelas fiscales en el norte. Mientras en el centro del país se diseñaban planes grandilocuentes, en Tarapacá las aulas eran improvisadas, los sueldos irregulares y los recursos inexistentes. Esta contradicción se vuelve más aguda cuando se considera que el Estado obtenía enormes ganancias del salitre, sin redistribuirlas en políticas públicas sostenidas en la región. El problema, por tanto, no es solo técnico o administrativo, es político, simbólico y profundamente desigual. ¿Qué relación establece el autor entre el sujeto y el problema histórico y por qué las fuentes que escoge son idóneas? El gran mérito del texto es mostrar que el sujeto histórico, el magisterio, no está fuera del problema, sino que lo habita, lo nombra y lo disputa. No son víctimas mudas, sino voces lúcidas que denuncian las fallas del sistema y resisten desde adentro. Las fuentes elegidas, cartas, informes, oficios, memorias ministeriales, fueron producidas por estos mismos actores, lo que permite escuchar una polifonía crítica que irrumpe desde los márgenes del aparato estatal.
Esta elección metodológica y ética permite construir una narrativa, desde abajo, con documentos que registran no solo el déficit material, sino también las propuestas, las estrategias y los afectos que sostuvieron la labor docente en el desierto. ¿Cuáles son las fuentes primarias que utiliza el artículo? El corpus documental es minucioso y revelador. Incluye informes de visitadores escolares que describen con detalle las falencias del sistema. Cartas escritas por maestras a autoridades en las que se solicita ayuda, se denuncian injusticias y se proponen soluciones. Memorias del Ministerio de Instrucción Pública que permiten ver cómo el discurso oficial se construía en contraste con la experiencia concreta. Archivos de la AHNM, AHNIT y ARTIT ** que reúnen decretos de creación de escuelas, cifras de matrícula y comunicaciones internas. Estas fuentes son poco explotadas habitualmente y el texto las trata con un enfoque crítico que busca recuperar tanto la dimensión humana como la institucional de la escuela pública en Tarapacá. ¿Qué otras fuentes se podrían haber utilizado en esta investigación? Aunque el archivo trabajado es sólido, el análisis podría haberse nutrido con periódicos regionales y obreros que hubieran mostrado cómo circulaban públicamente los reclamos educativos y cómo se articulaban con otras luchas sociales. Fotografías escolares que podrían revelar condiciones materiales, gestos, vestimentas y espacialidades invisibles en los documentos escritos. Archivos eclesiásticos dado el rol relevante que tuvo la Iglesia en la educación y disciplinamiento moral en zonas rurales. Libros de texto usados en estas escuelas que permitirían explorar la dimensión ideológica de los contenidos enseñados. El artículo suscribe explícita o implícitamente alguna escuela historiográfica. ¿Cómo se comprueba esa adscripción? El texto no declara una filiación historiográfica explícita, pero su mirada se enmarca en la historia social crítica con diálogos directos con la microhistoria, al centrarse en trayectorias individuales para analizar estructuras mayores. Los estudios subalternos al recuperar sujetos no hegemónicos, especialmente mujeres, como portadoras de conocimiento político. La historia cultural del Estado al examinar cómo los dispositivos educativos buscaban producir subjetividades leales al proyecto nacional. Y una perspectiva decolonial en la medida en que muestra que el relato civilizatorio del Estado se construye sobre una geografía ya habitada, con saberes previos y formas de vida que son subordinadas. Esta adscripción se verifica tanto en el tipo de fuentes trabajadas como en el posicionamiento ético del autor, mirar desde los bordes, escuchar las voces olvidadas y restituir el valor histórico del profesorado popular. ¿Qué trabajos previos sobre estas temáticas refiere el autor para sustentar su propuesta? Silva dialoga especialmente con Sergio González Miranda, referente en estudios sobre chilenización, nación y educación en el ciclo salitrero. Su obra ayuda a contextualizar las políticas estatales en el norte. Carolina Figueroa, cuyas investigaciones sobre infancia y políticas públicas permiten vincular lo educativo con otras dimensiones del control y la subjetividad. Este diálogo académico sitúa el artículo en una red de investigación más amplia, dotándolo de profundidad interpretativa y legitimidad historiográfica. El artículo discute, cuestiona o contradice trabajos anteriores. Sí, aunque lo hace de manera más implícita que confrontacional. Al descentralizar el foco desde el Estado hacia actores intermedios como el profesorado, el texto cuestiona las narrativas clásicas que tienden a invisibilizar la acción desde los márgenes. También discute el supuesto éxito del proceso de chilenización, mostrando que, en la práctica, este proyecto fue más simbólico que material, y en muchos casos resistido desde las propias aulas. ¿Qué crítica se puede hacer al texto? ¿Crees que es un aporte a la historiografía? ¿Por qué? Una crítica posible es la ausencia de otros lenguajes, el visual, el oral, el afectivo, que podrían haber enriquecido la dimensión sensible del relato. También se puede cuestionar cierta sobredependencia del archivo estatal, aunque este es hábilmente resignificado. A pesar de ello, el texto representa un aporte significativo, pone en valor la figura docente como sujeto político y narrativo, democratiza el archivo, y tensiona las formas en que se ha contado la historia de la educación en Chile. Es un acto de memoria, pero también de justicia, al reescribir la historia desde quienes sostuvieron la escuela pública con dignidad, crítica y afecto. Reflexión personal. A mí este texto me dejó pensando en cuántas veces la historia se escribe sin escuchar a quienes sostienen lo cotidiano. Me emocionó imaginar a maestras como Adelaida Toledo pidiendo una ayudante para poder enseñar a más de 100 alumnas. Me conmovió leer que muchas veces dormían en la misma sala de clases porque no tenían otro lugar donde vivir. Y también me dolió ver cuánto de eso aún persiste. Porque sí, hoy tenemos más tecnología, más derechos en papel. Pero en muchos rincones aún hay escuelas con goteras y docentes que enseñan con lo que tienen porque creen en lo que hacen. La historia de la educación no es solo una cronología de leyes. Es también una historia de manos que escriben, que enseñan, que resisten. Este fue mi homenaje a esas maestras del desierto que no fueron instrumentales, fueron protagonistas.